Mi nombre es Griselda Lobo, mi nombre propio, mi seudónimo que utilicé por muchos años, Sandra Ramírez, senadora de la República por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Bueno, la motivación principal es la desigualdad social, es no tener apoyo del Estado ni recursos para ser una persona profesional, por ejemplo, en nuestro país. Y también, junto con esto, la violencia que ha imperado, la violencia con que ha gobernado la clase política, que la descarga sobre los pobres, sobre la gente humilde. Estas dos motivaciones fundamentales para llegar a la guerrilla, en eso incidió bastante mi madre es quien incide que yo busqué una alternativa de vida y por supuesto fue la guerrilla quien se presentó en ese momento. Bueno, la vida de la guerrilla, si es fuerte, dura, no en todo momento, las situaciones difíciles de asedio, de operativos, de enfrentamientos, de bombardeos, son situaciones muy difíciles. El hecho de no tener una casa fija, sino estar con su casa en un equipo y trasladándose de un punto a otro, es también situación a las que hay que acostumbrarse y no son sencillas, pero también contamos con algo muy hermoso que era la selva. La selva es paz, la selva nos dio comida, la selva nos protegía también, por supuesto, el forraje de la selva nos permitía a nosotros vivir dentro de ella, estar ocultos. Y lo más hermoso es la calidad humana que llegó y que conformó la guerrilla, el recurso humano, porque conformamos entre todos una nueva sociedad guerrillera, donde el colectivo era el que valía, el yo desaparecía. Yo soy fulana de tal porque tengo un colectivo que me apoya, tengo un colectivo que me forma, tengo un colectivo que me defiende, tengo un colectivo que se solidariza conmigo, tengo un colectivo que me enseña y tengo un colectivo que me forma dentro de la crítica y la autocrítica. Tengo un colectivo que me exige ser responsable con mis actos, con los hechos, con lo que digo, con ellos. Eso es muy hermoso, esa sociedad fue muy hermosa. Particularmente las mujeres hicimos también nuestro trabajo en ser combatientes, en igualdad de deberes y derechos, de ser elegida, de elegir y ser elegida, de tener en cuenta nuestras opiniones, nuestros puestos en nuestros puestos de dirección, de ser respetada, de ser un sujeto de derecho, de ser un sujeto político, no un objeto, un sujeto, una persona que opina, que habla, que se respeta. La relación con campesinos, con los habitantes de nuestro campo, fue muy especial, porque los campesinos fueron nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra casa. Ellos nos protegían. Si no hubiéramos enfrentado esta guerra por más de 53 años, donde nosotros no hubiésemos tenido ese apoyo sin ningún tipo de contraprestación de los campesinos. Pero no solamente eso, la guerrilla se nutría del recurso humano de los hijos de los campesinos y campesinas de nuestro país. Ellos proveían. Entonces nuestra relación con ellos era muy cercana, era de igual a igual. La única diferencia era que teníamos un uniforme y portábamos un fusil. La única diferencia es que empezábamos nosotros a armar nuestra cabeza y al saber por qué somos guerrilleros y por supuesto en apoyo a ellos. En los campos nosotros empezamos a cumplir funciones de Estado, no nos correspondía, pero empezamos a cumplir funciones de Estado porque éramos su apoyo, éramos la solidaridad para ellos. Si se enfermaban, buscaban la guerrilla, si tenían un lío con un vecino, un problema con un vecino, buscaban la guerrilla para que se solucionara. Si había una deuda pendiente de dinero, buscaban la guerrilla para ver cómo se solucionaba. Hasta los consejos más simples
Ellos siempre buscaban la guerrilla para que nosotros orientáramos. Empezamos también con ellos un proceso de concientización del cuidado del medio ambiente, de cuidar sus aguas, de cuidar su selva, por la diversidad de la selva y no volver todo un monocultivo, fuera pastos, fuera yuca, maíz, pero es el monocultivo, sino que la diversidad de la selva es muy importante porque tenemos múltiples de especies, no solamente el cuidado del medio ambiente, sino también del cuidado de los animales, de preservar la fauna de nuestro país, de hacer conciencia en la necesidad. Si se tenía necesidad, se sacrificaba a un animal, si no, no. Y el cuidado de las aguas. Bueno, el proceso de paz inició no en este gobierno que se sienta con nosotros, Juan Manuel Santos, que es un gobierno de la derecha empresarial, financiera, sino que empieza 30 años atrás. 30 años atrás, cuando nos sentamos con el primer gobierno, nosotros empezamos a construir una salida política, pero en base a un proyecto de país, sobre la base de un proyecto de país. Empezamos a buscarla desde ahí en adelante. Solo que se da en el gobierno de Juan Manuel Santos porque se sienta con nosotros y reconoce que somos una fuerza beligerante, que tenemos un mando único, un uniforme que nos identifica, tenemos unas normas internas, un reglamento. Al reconocer que somos una fuerza beligerante, entonces nos sentamos con él y pusimos en la mesa nuestro proyecto de país para confrontarlo y construir a raíz de esas bases el acuerdo, que son 6 puntos. Primero, reforma rural integral. ¿Por qué? Porque en Colombia el problema del conflicto, el conflicto surge por la tierra, la defensa de la vida y la defensa de la tierra, de nuestro territorio, de las tierras que fueron despojadas violentamente. Participación política, es el segundo punto, porque en Colombia se elimina, se asesina al opositor, se elimina a la persona que piense diferente, que quiera un país diferente. Participación política con garantías para la oposición, para los partidos minoritarios. No solamente participación en las corporaciones públicas, sino también en los medios de comunicación. Tengamos derecho a los medios de comunicación, pero aparte de eso, que el Estado provea emisoras comunitarias para difundir el pensamiento y para que sean la voz de las comunidades. Tercer punto, fin del conflicto. Había que darle fin al conflicto para poder nosotros hacer el tránsito entonces a fuerza política. Había que terminar el conflicto. Hicimos todo el proceso de dejación de armas para poder hacer el tránsito a partido político. Cuarto punto, soluciona el problema de las drogas ilícitas. En Colombia tenemos un gravísimo problema social, muy grave, y es el problema de las drogas ilícitas, que es un deber, una obligación del Estado colombiano resolver. Ahí se pactó el programa de sustitución gradual de cultivos ilícitos, no violento, no erradicando, no fumigarlo con glifosato, con un compromiso con los campesinos, en una concertación, en un diálogo con ellos, con el compromiso con ellos de que voluntariamente ellos hacen la sustitución gradual, pero que el gobierno, el Estado, se compromete a dar proyectos productivos para poder hacer la sustitución. Si no, no tenemos una sustitución gradual. No solamente es la asistencia técnica que se necesita, la comercialización de esos productos que los campesinos van a ejecutar, van a producir para sustituir la coca. Quinto punto, y el más importante, el que está en el centro del acuerdo, las víctimas. Colombia tiene más de 8 millones de víctimas del conflicto armado. Las víctimas necesitan la verdad. Las víctimas necesitan saber dónde están sus seres queridos, dónde están esos hombres y mujeres que fueron a la guerra y nunca volvieron, dónde están sus hermanos, dónde están sus tíos, dónde están, no sabemos. Esa es la verdad, pero con un sistema importante.
el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos. Esto, la verdad para no repetir, no volver a repetir el conflicto que nos ha dejado profundas heridas, profundas cicatrices en la sociedad colombiana. En un proceso que estamos empezando de reconciliación, donde nosotros tenemos responsabilidad en los hechos de la guerra, no solamente la insurgencia, no, también el Estado colombiano, que tiene muchísima responsabilidad, toda la responsabilidad en esta guerra que está viviendo Colombia. Sexto punto es la refrendación e implementación del acuerdo. Ahí estamos muy lentos. Ahora con el nuevo gobierno que ha hecho su propia lectura del acuerdo, lo tradujo a 32 páginas, un libro de 324 páginas quedó reducido a 32 páginas. Un acuerdo que es el primero que existe, un acuerdo de esa naturaleza en nuestro país, histórico, porque es el cambio a buscar una nueva sociedad, a buscarla, a construirla. El gobierno de derecha se le hizo su propia lectura y presentó un texto, un documento de 32 páginas. Paz con legalidad, no. La paz es mucho más. La paz es un cambio, la paz es con pan, con salud, con educación. La paz es que es un país donde quepamos todos los colombianos y colombianas. La guerra llegó a tal punto que ni ellos ni nosotros, a tal punto que ni ganaron ellos ni ganamos nosotros. Era una confrontación y muy fuerte. Entonces, de ver esta situación ya de tan fuerte de guerra, la gente, la comunidad, las mamás, en una exigencia permanente que nos sentáramos insurgencia y gobierno para que termináramos el conflicto colombiano que estaba azotando tanto la sociedad, sobre todo en los campos, porque en los campos fue donde se sintió el conflicto colombiano. Y los falsos positivos que hicieron tanto daño sobre todo en los hogares colombianos, porque eran hijos desaparecidos que no tenían nada que ver en el conflicto y resultaban asesinados además presentados como guerrilleros. Y esto, por supuesto, fue lo que incidió, el clamor de la gente, para que nos sentáramos a conversar. Ahí nosotros atendimos ese clamor de la sociedad, de sentarnos a la mesa con Juan Manuel Santos. Bueno, no solamente fue un clamor para la guerrilla, fue un clamor para el gobierno también, en buscarle una solución política a la guerra. Bueno, las principales tareas que tenemos a nivel de... Primero entramos a ese espacio, a esa corporación, nos dimos en la tarea de hacer un relacionamiento con las otras fuerzas progresistas de nuestro país y los senadores representantes en la corporación y conformamos la bancada alternativa. Somos a nivel de Senado 22 senadores y en Cámara de Representantes, 21 senadores y en Cámara de Representantes 22 representantes a la Cámara, o sea que cuando el Congreso se reúne, en su conjunto somos 43 representantes o congresistas de las diferentes fuerzas, partidos progresistas de nuestro país. ¿Cuál es la tarea principal que tenemos? La implementación del acuerdo. Esa es una de las tareas, es nuestra bandera, la implementación del acuerdo, porque firmar el acuerdo significó para nuestro país un cambio y eso se manifestó en los 8 millones de votos, por ejemplo, que hubieron para Colombia Humana, para la oposición en nuestro país. Ahí estábamos nosotros también, por supuesto, incluidos. Eso no podemos evitarlo, es un hecho que se nos dio de que la gente sí quiere cambio. Y las muestras son día tras día del cambio. Hace poco se creó un movimiento grande de Defendamos la Paz y se están lanzando capítulos en las diferentes ciudades de nuestro país. Y es importantísimo el personal, la gente que llega a apoyar la paz. Está conformado por docentes, profesores, por periodistas, por intelectuales, por rectores de universidades, por profesionales, por doctores,
Entonces, es un movimiento grande con apoyo que estamos en todas las diferentes ciudades. Tenemos un programa, además, tenemos una cronología a ejecutar, una cronología en el tiempo, un programa a ejecutar, de ir a todas las ciudades donde nos están ya solicitando que hagamos presencia para también ellos, la sociedad, vincularse a esos diferentes capítulos de Defendamos la Paz, que también la queremos llevar a nivel latinoamericano, en crear una red de parlamentarios y exparlamentarios, de personalidades, en defensa de la vida, en defensa de la paz, de Colombia y de toda Latinoamérica. Yo digo de Colombia, porque la paz de Colombia es la paz de Latinoamérica, es la paz de toda nuestra América. Colombia tiene 7 bases norteamericanas ancladas en nuestro país. Eso es un peligro que de ahí se puede invadir otro país fácilmente, porque está aquí fácil para tener acceso a nuestros países vecinos, aquí Brasil, Bolivia, Perú. Ese es un proyecto que tenemos y pensamos ahorita en este segundo semestre del 2019 iniciar un primer foro, reunión, que quien quiera, yo dejo mis datos, comunicarse con nosotros. Y el lugar se dirá dónde y cómo, pero tenemos que impulsar, necesitamos la unidad urgente de toda nuestra América, de los pueblos de nuestra América. Muy preocupante a lo que llamo a la unidad de los pueblos. Nosotros los pueblos tenemos que unirnos ante esa derechización que está ocurriendo. Tenemos en Argentina, por ejemplo, Brasil, Colombia. Mira esa intervención que se quiere llevar a cabo, por ejemplo, a Venezuela, sin respetar que es un pueblo autónomo, que es un pueblo soberano, que es un pueblo que decide sus destinos. Arreglemos nuestras casas primero y solidaricémonos con nuestros vecinos. Solidaridad, no intervención. Pero sí exijámosle al norte, al imperio, que levante el bloqueo. Eso es importante, levantar el bloqueo en apoyo al pueblo venezolano, al pueblo venezolano. Si yo digo el pueblo, no incluyo su gobierno, porque el pueblo venezolano fue autónomo para elegir qué tipo de gobierno, además democrático, en elecciones. Entonces, mira lo importante que es, y preocupante que se nos dé claro que las políticas de Estados Unidos incidan en nuestros países, no para bien, para arrebatarnos nuestras riquezas, para quitarnos lo que es nuestro territorio, nuestra agua, nuestro oxígeno, se lo quieren llevar, nuestro petróleo. Ha sido muy difícil, por supuesto. Nosotros en nuestra clandestinidad, en nuestra vida guerrillera, siempre nos preparamos para ser mejores guerrilleros, disciplinados, para aportar en lo mejor de nuestro ser, para socializar nuestras enseñanzas. Y hacer este paso a la legalidad nos ha traído, por supuesto, dificultades, incertidumbres, porque regresamos a un Estado de Derecho que no vela por los ciudadanos. Regresamos a un Estado de Derecho de figura, pero no de realidad, a una sociedad que no ha progresado, además, que no ha hecho un progreso, pero con la firme convicción que con la gente lograremos los cambios. Nos organizamos y nos movilizamos. ¿En qué? En defensa de lo que nos corresponde, en defensa de esos derechos que nos los niegan cuando son derechos adquiridos además en la Constitución colombiana. Es difícil porque añora uno, nuestra vida la añora, claro, nuestra pequeña sociedad construida sobre la base de valores, de la solidaridad, de la hermandad, de vivir en armonía, y la ciudad lo individualiza uno a una oficina, ¿sí? Entonces, eso ha sido difícil, ese amor guerrillero entre nosotros, el amor guerrillero, el cariño, eso se extraña, claro.